Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, un día entre tantos otros en los que el Manchester City celebra alrededor de un trofeo. Y hoy, un día como tantos otros en que el Arsenal no lo hace. Esta Carabao Cup era importante para el Arsenal y para el Manchester City. Sí, el tiempo va a hacer que lo que hoy parece un encuentro trascendente, al final quedará sepultado muy pronto entre los recuerdos de las FA Cups que se jueguen, las Premier Leagues, las Champions Leagues, las Carabao Cups que se acumulen, los fracasos del Arsenal, los éxitos del Manchester City. De acuerdo, ¿no? Si recordamos el campeón de la última Carabao Cup, de la que ahora es la penúltima Carabao Cup, quizás lo hagamos porque fue el Newcastle United y fue único, ¿no? En toda la extensión del término. Pero generalmente es muy difícil acordarse quién ganó la Copa de la Liga, ya no hace 5 años, sino el año pasado. La importancia es relativa, pero a la vez es enorme. Para el Arsenal tiene una implicación severa porque se le ha ido el primer título. Por mucho que se dijera del Arsenal hasta hoy, y vaya que se han dicho cosas, en esta temporada no había perdido títulos, ahora ha perdido el primero, y es consecuencia de un Arsenal que ha venido degradándose. No es un Arsenal que, bueno, está jugando muy bien, pero no puede ganar todo. No le pidan que gane 4 títulos a un equipo que no gana nunca, ¿no? Paso a pasito. Pero no es el hecho de exigirle que gane 4 títulos. Es que mucha gente pensaba que este Arsenal podía ganar 4 títulos y además de que era descabellado jugando bien, como lo hizo en la primera vuelta, jugando y sufriendo como lo ha hecho desde el mes de enero, parecía mucho menos factible. Y la realidad es que hoy el Arsenal tenía una buena oportunidad para ganar, si no la primera de 4, porque nadie en su sano juicio realmente podía pensar que el Arsenal tenía opciones claras de ganar los 4, sí que este era el más inmediato, era el más próximo en todos los sentidos. El más próximo en el sentido de que estaba a un partido de ganarlo, a diferencia de la Premier League, que la tiene cuesta abajo, pero hay que jugar todavía varios partidos, de la FA Cup, en la que todavía quedan muchas rondas, y de la Champions League, en la que está en cuartos de final. Entonces, la única de las 4 que estaba a 90 minutos era esta. Y además era la más próxima, porque era la primera en jugarse. Ha quedado atrás este fracaso, llamémoslo así, si dividimos la vida entre fracasos y éxitos, claramente hoy fue un fracaso para el Arsenal. En cuanto al Manchester City, el Manchester City ha ganado esta muchas veces. Para el Arsenal, si olvidamos todo el contexto y la presión y nos centramos en la Copa de la Liga edición 2026, para el Manchester City era importante porque la temporada pasada no ganó nada, fue decepcionante para un equipo de los estándares de éxito que tiene el City. No puede permitirse un segundo año en blanco. Entonces, una vez que ha sido eliminado de la Champions League, hoy tenía una prueba muy importante, muy importante. No solamente era la Carabao Cup, sino la prueba de ver de qué estaba hecho este equipo que todavía aspira a ganar los otros 3 torneos. Ya ganó el primero. De esos 3, la Premier League se ve muy difícil y la FA Cup está en camino. Pero era una prueba después de la manera en la que pierde en contra del Real Madrid. No pierde compitiendo, pierde siendo superado durante la gran mayoría de los 180 minutos que juega en contra del Real Madrid el cuadro de Pep Guardiola, y hoy era una prueba. Pero, insisto, si nos olvidamos del qué viene después y qué consecuencias, no me voy a olvidar de eso para nada, solamente lo voy a hacer durante 2 minutos en esta reflexión. Si tratamos de abstraernos de las consecuencias y de lo importante que era por de dónde vienen estos equipos, de dónde viene el Arsenal, tantos años de fracaso, tantos años sin títulos, y un Manchester City que viene pues inmediatamente de haber perdido en Champions League contra el Real Madrid. Entonces, este partido en particular, olvidándonos de presente, de pasado y de futuro y concentrándonos solamente en el presente, para el Manchester City era mucho más que ganar una Copa de la Liga más, era evitar que el Arsenal
ganara la Copa de la Liga. Porque para el Manchester City, ganar la Carabao Cup es pues, ganar un título más y que siga la cuenta de éxitos de Pep Guardiola. Ciertamente no le viene mal después de un año en blanco, ¿no? En cuanto al Arsenal, para el Arsenal es empezar a dudar, ¿no? La Carabao Cup jugada hoy, que era un título que no ha ganado el Arsenal hace muchísimo tiempo, no tiene importancia si pensamos, bueno, es que nadie, absolutamente nadie en la previa del partido analizó, ojo, porque esta es la copa maldita del Arsenal. Y si lo dijo, no era el primer, el segundo, el tercero o el cuarto punto, porque no es la narrativa, porque no importa realmente la Carabao Cup. Todo el mundo tenemos claro que el Arsenal nunca ha ganado la Champions League. Todo el mundo tenemos claro que el Arsenal no ha ganado la Premier League desde 2004 y todo el mundo tenemos claro que la FA Cup la ganó recientemente en el primer año de Mikel Arteta al mando del equipo. Por ahí algunos diremos 2018, otros diremos 2019, pero ahí está, no tan sepultada en el pasado remoto. La Carabao Cup, ¿qué importa? No, honestamente por sí misma, en el presente, importa lo que es un partido en el que se juega una final y cuyas consecuencias son las que realmente determinan el peso y la importancia de esta copa que hoy ha ganado el Manchester City y sobre todo que no ha ganado el Arsenal. Eso es lo que tenía que priorizar hoy el Manchester City, que el Arsenal no ganara. El beneficio colateral, ¿no? Secundario, era, mira, una copa más para las vitrinas, porque además el año pasado no ganamos ninguna. Perfecto, no le vamos a hacer fuchi. Pero era que no ganara el Arsenal, que el Arsenal no se creciera, que el Arsenal no empezara con todas estas dudas que ha venido alimentando a lo largo del año, que no las enterrara debajo de un título que pudiera empezar a transformar al Arsenal en un equipo ganador, que tenga confianza en sus posibilidades y que a partir de una hipotética victoria de la Carabao Cup que no llegó, pudiera cimentar una temporada de múltiples éxitos. Eso es lo que quería evitar el Manchester City y es lo que evitó. No era fácil a priori porque tenía 6 partidos sin ganarle al Arsenal. El Arsenal tenía dominado al Manchester City, partidos casi todos muy parejos, salvo el de la temporada pasada en la Premier League, en que el Arsenal en febrero destroza 5-1 al Manchester City. Y claro, fue el mejor momento del Arsenal, el peor momento del City, pero se quedaba en la memoria ese partido, aunque no fuera el último. El último fue un 1-1 en el que el Arsenal fue muy superior, en el que el Manchester City asumió esa nueva realidad de ser un equipo inferior al Arsenal, una realidad que había ya asumido a todas luces el equipo de Pep Guardiola. Estoy hablando de esta misma temporada, ¿no? En la primera vuelta, y se manifestó metiendo el 1-0 y echándose para atrás. Como nunca, como nunca. Bueno, como alguna vez contra el Atlético de Madrid. Algunos que tengan memoria lo recordarán en un contexto de Champions League, en un partido de vuelta, en que Pep Guardiola le dijo a Simeone, ok, voy a jugar a lo cholo. Pero salvo esa ocasión, es muy raro ver al Manchester City tan ultra defensivo como contra el Arsenal en la primera vuelta de la Premier League. Y eso era asumir su inferioridad. Y además no le salió, que es lo peor. Ni siquiera se pudo llevar los 3 puntos, sino que el Arsenal acabó empatando y fue una victoria moral, llamémosla así, para el Arsenal, a pesar de haber perdido 2 puntos en casa contra el Manchester City, porque comprobó, mira, me tienen miedo. Y razones había, porque acumulaba ya varias derrotas y pocos empates y ninguna victoria en los últimos tiempos el Manchester City desde que arrasó con el Arsenal en 2023. Esos son los últimos antecedentes positivos que tenía el Manchester City contra el Arsenal. Si se acuerdan, 2023, segundo semestre, un Arsenal que andaba muy bien y que empezó a titubear y que cuando tenía una última oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y ganar la Premier League, después de haber perdido varios puntos, el Manchester City lo arrolla, ¿no? Desde entonces, desde aquella goleada del Manchester City en 2023, se habían celebrado 6 partidos entre ambos y la mayoría había sido victoria del Arsenal, algún empate y
cuando jugaron la Community Shield en penales, la ganó el Arsenal. Entonces era difícil para el City en función de que, a ver, el Arsenal se le había atragantado muchísimo en los últimos partidos, pero tenía que evitar que el Arsenal ganara la Carabao Cup. Una Carabao Cup que les digo, en función de la historia del Arsenal, pues le viene fatal, ¿no? Aunque no haya sido parte de la narrativa, pero fíjense, ¿no? Uno revisa los últimos campeones y te das cuenta que es una barbaridad. El Newcastle United ganó la última vez, el Liverpool antes, el Manchester United antes, el Liverpool antes, luego el Manchester City, que no lo hacía desde el 2021, había ganado 4 consecutivas, 18, 19, 20, 21, y no les voy a leer todas porque se van a cansar, pero tenemos que irnos campeón a campeón hasta 1993, ¿no? Es decir, si parece una eternidad el tiempo que ha pasado desde que el Arsenal no gana la Premier League, porque lo ha sido, 2004, la Carabao Cup, obviamente no se llamaba así, ya pasó a llamarse Coca-Cola Cup, Capital One Cup, no sé qué Cup, Leagues Cup, que es el nombre oficial, y este equipo, por más que cambie de patrocinios, la Copa sigue sin ganarla, ¿no? Pero insisto en la poca relevancia de esta Copa manifestada en lo poco que se habla, porque no tiene importancia en realidad, de la maldición que tiene el Arsenal respecto a este título que no gana desde 1993, pero no deja de ser curioso. Ahora, yendo al partido. Primer tiempo, aburrido. Estos partidos, a ver, el declive en la, no voy a decir en el interés, pero sí en la emoción de los partidos en Inglaterra y en el fútbol en general, porque Inglaterra sostiene muchísimo, ¿no? En el semana a semana el seguimiento del fútbol a nivel mundial, porque además se ha comido a los mejores jugadores de la Bundesliga y de la Serie A y de la Liga y generalmente, realmente es muy difícil si no es un partido entre dos grandes de la Liga Española, entre dos grandes de Italia y así más o menos. En Alemania y en Francia ni siquiera, Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich están tan solos, que es muy difícil en el semana a semana realmente engancharte a un partido que no sea generalmente de la Premier League. Y sin embargo el nivel ha sido decepcionante. Y hoy el partido entre dos equipos de la Premier League jugándose la final de la Carabao Cup tuvo esa tónica, ¿no? Y la gran diferencia es recordar los duelos entre Liverpool y el Manchester City cuando eran los equipos que definían este tipo de encuentros. Definían la Premier League, definían este tipo de finales y eran encuentros apasionantes, muy bien jugados, con un ritmo tremendo y era una realidad que ha quedado en el pasado porque ahora los duelos Manchester City contra Arsenal son muy distintos a lo que eran esos duelos entre Klopp y Guardiola. Son mucho más precavidos, responsabilidad, claro, del Arsenal y de un City que actúa en consecuencia y que, como aquí he dicho muchas veces, también ha ido en esta evolución de tratar de encontrar respuestas a los problemas con los que se ha encontrado a lo largo de las temporadas y concretamente la anterior, pues ha modificado muchas cosas que tenía la esencia del juego del Manchester City que lo hacía más proactivo y vistoso. En cualquier caso, los partidos City contra Arsenal no tienen nada que ver con lo que eran los partidos City contra Liverpool y hoy así lo pudimos presenciar. Un primer tiempo en el que el Arsenal, como siempre, por más que se le critique, el Arsenal es un equipo que toma la iniciativa, que ataca, lo hace a su estilo, tampoco adelanta demasiado las líneas, pero sí juega con la intensidad y con el impulso de salir y ganar, no de especular. Primero es la ambición y luego, en segundo término, especular, no al revés, como tantos otros equipos. Y así, el Arsenal dominó, el City no tuvo oportunidades de gol, no se acercó ni siquiera a la portería rival, más que en una ocasión en la que Semenyo por derecha trata de conectar con Erling Haaland, pero pues, el remate de cabeza no es la mayor virtud del noruego. Y solamente eso. Ahora, quienes sigan las estadísticas y no los partidos, dirán, mira, el Arsenal tuvo bastantes llegadas claras de gol en el primer tiempo. En realidad, la estadística dice 3 ocasiones claras de gol. Lo que no dice la estadística
es que fueron 3 disparos uno tras del otro. Disparo, parada de Trafford, remate, parada de Trafford, contrarremate, parada de Trafford. Eso fue realmente lo que nos hizo emocionarnos en el primer tiempo. Las 3 llegadas del Arsenal llegaron en 4 segundos, pero sí que fue un primer tiempo dominado por el Arsenal. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Pues ocurrió algo totalmente distinto. El City fue mejor que el Arsenal desde el arranque, pero fue mucho más dominante el City en el segundo tiempo de lo que había sido el Arsenal en el primer tiempo. Y aquí hay un nombre y un apellido que definen no el resultado, porque si somos honestos, el Manchester City ya era superior al Arsenal cuando cayó el gol. Ya se venía ese gol, como fuera. Pero cuando falla Kepa Arrizabalaga, cuando mide mal un balón largo, comete una falta y esa falta sobre Semeño, si no me equivoco, se reclama que era mucho más que amarilla. Pep Guardiola está convencido de que es tarjeta roja en los reclamos. Yo diría que no. Yo creo que se suele decir es el último hombre. No importa si es o no es el último hombre, sino si no hubiera ocurrido esa falta, si tenía una oportunidad clarísima de gol. No solamente clara de gol, sino manifiesta. Es decir, que hubiera sido casi imposible fallarla. Y no era el caso. Su ángulo de disparo no existía. Hubiera tenido que conducir hacia el centro, por lo menos dar un toque extra a la pelota y darle tiempo a la defensa a ponerse entre pelota y portería. No creo yo que de no haber cometido falta en esa torpeza Kepa Arrizabalaga, se las hubiera arreglado el City para meter gol, al menos no un gol fácil, que es lo que es el criterio que establece la regla a la hora de juzgar si una falta es tarjeta roja en la medida en la que obstaculiza una ocasión manifiesta de gol. No creo que era una ocasión manifiesta de gol, pero ¿saben qué? Mejor para el Manchester City que no se fuera Kepa, porque si Kepa se hubiera quedado si hubiera Kepa salido expulsado y hubiera entrado en su lugar Raya y aún teniendo que sacrificar a Gyökeres, ¿qué más da? ¿No? Sacas a Gyökeres, no pasa nada, y te quedas con 10 y tienes a David Raya, que ciertamente, para ser justos con Kepa, no han dado muy fino en las últimas semanas, pero seguro, casi seguro, porque no podemos tener 100% de certeza, pero 99.9% de probabilidad que ese balón no se le escurre, el balón que propicia el 1-0. Entonces, ciertamente, la gran diferencia entre el primer tiempo y el segundo tiempo fue que cuando el Arsenal tuvo sus ocasiones, aunque llegasen todas en una ráfaga de disparos en 5 segundos, ahí estuvo el portero habitualmente suplente del Manchester City respondiendo, Trafford. Mientras que en el otro lado, el portero habitualmente suplente del Arsenal, que no tuvo trabajo en el primer tiempo, en cuanto lo tuvo en el segundo tiempo, con jugadas de trámite, como aquella jugada que mide mal, sale del área, comete una falta que pudo ser expulsión, y después, poco después, ese centro que se le escurre las manos y que aprovecha el Manchester City para convertir en el 1-0 y comprobar que el City ya era mejor que el Arsenal. Pero hasta que iban 0-0, era una suerte de que el Arsenal en cualquier momento podía levantarse. Con ese 1-0 ya era una señal inequívoca de que está siendo peor y vas abajo en el marcador, y el Manchester City no levantó el pie del acelerador. Ahí estuvo una de las grandes diferencias entre un equipo y otro. Kepa de un lado y Trafford del otro. Ahora, ya sí vamos a individualizar la decisión de poner a Kai Havertz en el 11 inicial de Mikel Arteta, también es muy cuestionable. Es verdad que Breccia se lesionó en el partido de Champions League y eso, si lo acumulas con la ausencia de Odegaard, limitó al Arsenal. Es verdad que tenía otras opciones, que decidió sentar a Madueke y a Martinelli, le dio la confianza a Kai Havertz, que no jugaba un partido trascendental, ¿no? Si tú te das cuenta los partidos que ha venido jugando Kai Havertz desde que salió de la lesión, y te vas atrás y ves, este no, este no, este no, este no, este no. Un partido realmente trascendente no lo jugaba desde febrero de 2024.
No, de 2025, estoy exagerando, exageré un año, pero de todas formas, febrero de 2025, justamente cuando el Arsenal le gana 5-1 al Manchester City. Kai Havertz fue titular. Desde entonces, han pasado ya 13 meses, Kai Havertz no había jugado un partido de estas dimensiones y claramente no estaba listo. No estaba listo, un muy mal partido hasta que es sustituido por Madueke. Ahí se equivoca Mikel Arteta. Tiene dos decisiones que acaban siendo fundamentales en la alineación. La entrada de Kai Havertz al 11 titular y el respaldo a Kepa Arrizabalaga como portero titular, porque así lo venía haciendo en los partidos previos. Y ahí también pierde la final el Arsenal. No le pidas al Arsenal que gane 4 títulos cuando viene de donde viene, ¿no? No le pidas al Arsenal que te gane la FA Cup y la Carabao Cup y la Champions League y la Premier League. Quienes deliraban con eso no tienen idea, ¿no? De lo complicado que es ganar un título, sobre todo cuando te llamas Arsenal. Si grandes equipos, enormes equipos, no lo han logrado. El City recientemente ganó 3 de las 4. No pudo ganar las 4, evidentemente, y fue magnífico en 2023. Pedirle a un equipo ganar 4 es pedirle que haga lo que nunca nadie ha hecho, porque nunca nadie había ganado ni siquiera las 3 a nivel local, ¿no? La Champions, la FA Cup, la Copa de la Liga. Lo había hecho por última vez el Manchester United en 1999 y en 2023 lo hizo el Manchester City. Pasaron 24 años, no había pasado en el siglo XXI, es lo que quería decir. Pero ganar las 4, eso es pedirle que haga algo que nunca nadie ha hecho. Y además, siendo el Arsenal, ¿no? Que todavía le pone un grado de dificultad mucho mayor. Por ahí no iba la cosa. Además que el Arsenal, si bien es un equipo histórico en la Premier League y en la liga inglesa antes de que se llamara Premier League, uno de los que más títulos ha ganado, si bien es el equipo más grande de Europa entre aquellos que nunca han ganado la Champions League, en lo que a Carabao Cup se refiere, es un equipo pequeñito, muy pequeñito, ¿no? La Carabao Cup la han ganado el Liverpool en 10 ocasiones, hoy el City ganó la 9ª, el United 6, el Aston Villa 5, el Chelsea 5, el Nottingham Forest 4, que muchos creemos que solamente ganó las 2 Copas de Europa y una vez la Liga, porque es famoso por eso, por haber ganado una vez lo que hoy conocemos como Premier League y haberle sacado jugo, ¿no? Con 2 Champions Leagues, una como campeón de Inglaterra, cuando solamente iban los campeones, y la otra como campeón defensor de Europa. Bueno, aparte de eso, el Nottingham Forest ha ganado unas cuantas cosas, entre ellas 4 Carabao Cups. El Tottenham Hotspur, ¿no? 4 Carabao Cups también. Y el Leicester City, 3. O sea, hasta el Leicester City ha ganado más veces la Carabao Cup que el Arsenal, que se queda en 2, empatado con Birmingham City, con Norwich City, con Wolverhampton, ¿no? Eso es, históricamente, es un dato curioso, pero no deja llamar la atención lo mal que se le ha dado históricamente la Carabao Cup al Arsenal, que hoy buscaba ganarla por tercera vez. Pero bueno, si hablamos de individualidades y que se note cómo llevo, ¿qué? Media hora ya hablando del Arsenal, porque como que la nota es el Arsenal, no es el Manchester City, que es el campeón. Periodísticamente hablando, habría que hablar del campeón primero y del no campeón después. Pero, como dije desde el principio, para el City esto era, antes que cualquier otra cosa, evitar que el Arsenal saliera campeón. Y hoy todo el mundo habla de que el Arsenal no salió campeón antes de que el City lo haya hecho. Pero hablando ahora un poco del City, Erling Haaland ha jugado su 9ª final y es la 9ª final en la que no mete gol. Ha ganado 5 el Manchester City con Erling Haaland, ha perdido 4 y la constante, y es algo que se estira, se alarga y no logra romper, Erling Haaland ha cumplido 9 finales sin anotar gol con el Manchester City, lo cual no deja de ser llamativo, ¿no? Pero bueno, volviendo ahora sí, después de este paréntesis sobre el City, este Arsenal que parecía diferente, no me voy a ahora mismo a bajar del barco, ni negar que estuve en él, que sería todavía mucho más bajo, ¿no? Bajarse el barco es una bajeza. Ahora,
decir, pero yo nunca estuve ahí, es mucho peor. No, yo sí creía, diagonal, creo todavía, pero cada vez con menos convicción, que este Arsenal es diferente. ¿Por qué parecía diferente, por lo menos? Pues por muchas cosas que hablé a lo largo de esta temporada y que por ahora, en este momento, me hacen quedar mal. Si después el Arsenal gana la Champions y la Premier y la FA Cup, otra historia será. No tiene pinta de que lo vaya a lograr, ¿no? Yo vengo diciendo, incluso cuando el Arsenal mejor se veía, que, que no podías pedirle 4 títulos, que no podías pedirle 3, que 2 ya eran bastantes. 2 ya eran bastantes y la Carabao Cup pues era el más inmediato, ¿no? Ahora pensar en 2, es decir, puta, pues tiene que ganar la Premier League, que parece que sí, a pesar de que vamos a ver qué tantos puntos pierde camino a las jornadas que quedan y qué tanto se fortalece el Manchester City, que es un tema, no solamente es debilitar al Arsenal, sino fortalecerse en la idea de, ok, perdimos contra el Real Madrid porque pues, es lo que toca, pero somos capaces de ganarle al Arsenal y de ganarle a cualquier equipo de aquí a que acabe la temporada y a ver para qué nos alcanza, ¿no? Para Champions League está claro que ya no les alcanzó, pero les puede alcanzar para la Premier League si el Arsenal pone de su parte y para la FA Cup y acabaría siendo una temporada gloriosa, ¿no? Para el City. Hoy pone una primera piedra en la reconstrucción de su temporada 2025-2026. Pero les decía, ¿por qué me parecía a mí diferente este Arsenal respecto a otros en los que tenía el primer lugar en la Premier League y cayó? Y lleva con ello 3 campeonatos. La temporada no fue así, la temporada pasada no fue así, la temporada pasada fue subcampeón porque estuvo detrás de Liverpool toda la temporada, pero tanto la temporada penúltima como la antepenúltima, el Arsenal iba líder, como va en esta, y perdió el liderato. Yo veía, a diferencia de aquellos Arsenals, un Arsenal mucho más potente físicamente, capaz de ganar partidos que antes se le iban, con esa posición de saber, mira, no tengo a un Liverpool como el de Klopp o como el de Arne Slot en su primer año, que en su primera vuelta fue magnífico. No tengo la mejor versión del City de Guardiola, es una versión del City que comete muchos errores, que pierde muchos partidos. Entonces, entre la ausencia de un rival real, entre cómo se reforzó el Arsenal, que ha hablado muchísimo de eso, cómo tiene variantes en todas las líneas, en que antes una lesión hacía que el equipo se descompusiera totalmente, ¿no? Ahora se lesiona Odegaard, que es habitual, y tienes a Eberechi y se lesiona Eberechi y entonces tienes a Havertz, y todavía se quedó Madueke y Martinelli en la banca, ¿no? Y en defensa ni hablar, tienes muchísimas opciones, eh, y, y el Arsenal, a diferencia de otras temporadas en las que se lesionó Havertz y Gabriel Jesús y se quedó sin delantero. Bueno, ahora trajeron a Gyökeres. Es que se lesionaba Saka y ya no había nadie por derecha. Bueno, ahora está Madueke. Es que se lesionaba Odegaard y era el fin del mundo. Ahora está Eberechi ese. Es que se lesionaba Saliba y el equipo se venía abajo. Pues ahora está no solamente Mosquera, sino que además para lo que se ofrezca está Hincapié redoblando el lateral izquierdo con Calafiori o la defensa central cuando sea necesario. Y así sucesivamente, es un equipo muy completo y al que yo veía, y había que analizarlo en este tipo de partidos, fuerte, fuerte en virtud de que ha demostrado ganarle y saberle ganar a los equipos grandes de Inglaterra y particularmente al Manchester City en los últimos años le tenía tomada la medida. Ahora crecen los fantasmas, es todas las seguridades que tenía el Arsenal de mira, nosotros cada vez que enfrentamos al City somos mejores, vamos arriba en la tabla. No hay por qué, no hay razón para que nos empiecen a temblar las piernas. Lo que pasó en el pasado no tiene por qué repetirse en el presente, ¿no? Y por eso era importante este partido, para mantener esas certezas, esa distancia, que sigue siendo la misma, ¿no? Sobre el City. 9 puntos, un partido más en la Premier League, pero más allá de que la distancia no se altera, porque no era un partido de Premier League, sino de Carabao Cup, sí que se siente más chiquito el Arsenal y sobre todo se siente más grande el Manchester City en esta carrera en la que el City ya no tiene margen de error, el Arsenal seguirá perdiendo puntos, porque seguirá sufriendo sus partidos y sufrir los partidos te acerca más a perder puntos
y la incógnita es si este inconsistente Manchester City va a ser capaz, de una vez por todas, como lo hizo durante tantos años cuando el equipo tenía una excelencia que ahora mismo no tiene, si va a ser capaz de ganar todos los partidos y con ello orillar al Arsenal a perder muy pocos. Esa es la gran duda, pero este partido, insisto en ello, lo que hace es fortalecer de cara al sprint final los ánimos de un equipo a la par que debilita a los otros. El Arsenal parecía diferente en este sentido porque físicamente era un equipo que tenía respuestas ante las eventuales lesiones y esas respuestas ahí están en la cancha. Moralmente, mentalmente, anímicamente, era un equipo que parecía agresivo, fuerte, duro, badass, como le dicen en Inglaterra, pero en realidad ha sido un equipo que nos ha recordado al de tantas otras ocasiones a esas alturas del año. Esta victoria puede ser un envión anímico muy importante para el Manchester City, que después de la fecha FIFA tiene otros 3 partidos trascendentales. Tiene que jugar la FA Cup en Anfield. Si logra ganar ese partido, va a llegar muy bien a jugar contra el Chelsea en Stamford Bridge por la Premier League. Un Chelsea que se está cayendo a 1000 pedazos. E imaginen un City que tras ganar la Carabao Cup elimina a Liverpool, que tampoco anda nada bien en Anfield, y luego le gana al Chelsea en Stamford Bridge. No sabemos cuál va a ser el resultado del Arsenal, pero sí sabemos que se va a empezar a cagar un poquito más de lo que ya probablemente esté. Y viene entonces el siguiente partido, ¿no? Eran, después del Real Madrid, el City podía reconstruir su temporada con los 4 partidos inmediatos. No tiene ni un Brighton, ni un Bournemouth, ni un no sé qué en medio de estos partidos. Lo que tiene es una fecha FIFA que le permitirá a Guardiola descansar, más no a la mayoría de sus jugadores. Y esos 4 partidos, después de perder contra el Real Madrid, eran la final de la Carabao Cup que han jugado hoy, regresando de la fecha FIFA Anfield por la FA Cup, inmediatamente después Stamford Bridge contra el Chelsea por la Premier League y luego, ¿qué creen? Arsenal en casa por la Premier League y ya veremos cuál es la distancia en cuanto a puntos y sobre todo en cuanto a fe que va a experimentar en sí mismo el City, sobre todo si logra ganar esos 2 partidos previos a enfrentar al Arsenal y la confianza con la que va a llegar el Arsenal, que ya veremos cómo le va en sus próximos partidos después de haber perdido esta Copa Carabao, que es mucho más que una Copa Carabao. En mi defensa, cuando hablé maravillas de este Arsenal, y como todos los años he hecho, siempre he dicho que para mí el Arsenal, digo, en los últimos 3 años he dicho que el Arsenal es el favorito para ganar la Premier League. Me he equivocado en los 2 anteriores. En este llevo una ventaja, pero en mi defensa puedo decir que siempre maticé con que la gran duda de este Arsenal es que no tiene jugadores campeones. No tiene jugadores campeones. Repasamos la alineación del Arsenal y nos daremos cuenta que a diferencia del City, que tiene multicampeones, ¿no? Por todos lados, Kepa Arrizabalaga, que ha ganado. Sí, ganó la Champions League como suplente con el Chelsea. Igual no es el portero titular. El titular de la Premier League es David Raya, que por supuesto nunca ha ganado nada. Bueno, como suplente ganó la Eurocopa. ¿Qué ha ganado White? Pues no ha ganado absolutamente nada Ben White. ¿Qué ha ganado Saliba? Saliba no ha ganado nada. ¿Qué ha ganado Gabriel Magaláes? Gabriel Magaláes nunca ha ganado nada. ¿Qué ha ganado Piero Hincapié? Excepción. Sí que ganó en el Bayer Leverkusen. No es un título menor. Es la Bundesliga en un equipo pequeñito con mucho menos presión. Pero bueno, Hincapié digamos que es excepción. ¿Qué ha ganado Martín Zubimendi? Pues nada, porque más es eso, ¿no? Los refuerzos venían de equipos medianos o grandes dentro de su contexto, ¿no? Pero ni el Bayer Leverkusen, de donde viene Piero Hincapié, ni la Real Sociedad, de donde viene Martín Zubimendi, ni el Sporting Club de Portugal, por glorioso que sea y por bien que anda en los últimos años, es, por más que esté ahora mismo en cuartos de final de la Champions League, un gigante histórico, y de ahí viene Víctor Gyökeres, ni el Crystal Palace, de donde viene Brechi ese, tampoco es un equipo grande, habituado a ganar cosas, en fin, que
que el Arsenal gasta mucho dinero, pero no en jugadores que vienen de grandes equipos, ¿no? Al contrario, jugadores que están experimentando por primera vez lo que es jugar en un equipo verdaderamente grande. Declan Rice, que ganó, pues la Conference League. ¿Se la damos? Pues sí, es ganar algo, ¿no? Pero tampoco es ganar cosas de equipos grandes, ¿no? Declan Rice es otro ejemplo de un jugador que viene de un equipo pequeño, en su caso, el West Ham United. Bukayo Saka, pues por supuesto que cuando era novato ganó la FA Cup, si es que jugó algunos minutos. Kai Havertz, que viene del Bayer Leverkusen, sí que ganó la Champions League y además metió el gol de la victoria con el Chelsea, ahí sería una excepción. Trossard, que viene del Brighton, nunca ha ganado nada. Gyökeres sí que ganó con el Sporting Club la Liga Portuguesa, pero la mayoría de ellos han ganado muy poquito, ¿no? Madueke no ganó, por supuesto, nada con el Chelsea. Calafiori no ganó nada con el Bolonia, etcétera, 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 ¿no? Ese es un hándicap a la hora de enfrentar a jugadores que sí tienen el know-how, ¿no? Y el City y Guardiola en particular tienen el know-how, han estado ahí, hay muchos líderes, es más, ni siquiera necesitan un líder que diga, mira, esto se hace así y así, todos lo saben. El Arsenal es que no hay uno a donde puedan voltear y ahora qué hacemos, cómo se juegan estos partidos, guíanos en la tormenta o, si antes del partido todavía la cosa, el balón no gira, pues alguien que se pare y diga, miren, yo he jugado esto y tenemos que hacer esto, y si pasa esto, pues esto, ¿no? Ni el técnico, ni ninguno de los jugadores está en esa posición, ya no de revertir un mal resultado en un gran partido, donde se juega una final, sino en la previa, ¿no? Todo lo que significa dentro de la cabeza, y ni siquiera se tiene que exteriorizar, pero jugadores campeones, jugadores que han estado ahí, y en el caso del Arsenal, pues no. Abundan en el City y en el Arsenal escasean, y esa es otra clave de cara a esta final y de lo que nos espera de aquí a que acabe la Premier League. Otra cosa es si fueran torneos cortos, ¿no? Si fueran torneos cortos como en el fútbol mexicano y en otras partes de Latinoamérica, el Arsenal en diciembre, puta, ya sería tricampeón, ¿no? Por eso la importancia de los torneos largos, por eso saben a mierda, ¿no? Los torneos cortos para mí, es decir, ganar después de 3, 4 meses de competencia, ¿qué? Eso no es un equipo campeón. Ya después, si es bicampeón, ya tiene más mérito. Equivale un bicampeonato de Liga MX a un campeonato de una liga seria, ¿no? En la que realmente te pones a prueba y el empezar bien no significa que puedas ser campeón. Empezar bien es un buen paso, pero tienes que mantener la consistencia en un maratón de 38 jornadas que al Arsenal se le hace muy, muy difícil. ¿Cómo agradecería el Arsenal que se jugara como en México o en otros países a menos partidos y a jugar cada 6 meses? Pero no, afortunadamente para el fútbol y para equipos como el Manchester City, esto se juega al mejor en 10 meses y ahí es donde el Arsenal ha dejado que desear. Ahora, para irme, una reflexión. ¿Por qué la gente disfruta tanto con las derrotas y los fracasos del Arsenal? Es una cuestión, como le llaman los alemanes, de Schadenfreude, es decir, de disfrutar del dolor ajeno. Yo creo que hay algo de eso, pero hay muchos equipos que tienen esa aura de malditos y que por el contrario la gente dice ya que ganen, ¿no? Pobrecitos, vamos a animarlos porque no ganan nunca. Y en cambio con el Arsenal es el no, ni madres, que no ganen. A ellos no les toca ganar, que sigan fracasando, porque no solamente es una cuestión de que le divierta a la gente, o nos divierte a aquellos que vemos a un equipo fracasar todos los años de la misma manera, sino que además es una especie de, es que es el Arsenal y no queremos que gane. ¿Por qué hay tanto antiartetismo? ¿Por qué hay tanto antiarsenalismo? Porque el Schadenfreude en muchos momentos de la historia del fútbol lo hemos experimentado, pero no tan claramente como en el Arsenal, ¿no? Es como todo el mundo en Inglaterra odia al Manchester City por los recursos ilimitados que tiene, porque ha ganado y no se cansa de ganar, y aún así tú palpas y en Inglaterra quieren que ni modo, el City son tramposos, o así consideran todos que no son aficionados, o la gran mayoría de quienes no son aficionados del City, porque
pues obviamente tienen unos recursos que vienen no necesariamente de lo que genera el equipo, y eso genera mucha incomodidad y antipatía, y aún así la gente en Inglaterra prefiere que no gane el Arsenal, ¿no? Entonces, si es una reflexión en voz alta, es decir, ¿qué es? Porque no solamente es el famoso Schadenfreude, el divertirse del fracaso ajeno, el disfrutar del dolor de los otros. Schadenfreude con el Manchester City más bien, ¿no? Verlo perder debería, en, en cualquier caso, ser lo que preferiría la gente, ¿no? Cansada de que sea el mismo equipo que gana siempre, pero no, la gente en general, y eso lo puedo palpitar en todos lados, quiere que pierda el Arsenal. No les gusta el Arsenal, no les gusta cómo juega el Arsenal. Y ahí probablemente está otra de las claves. No solamente es la diversión de que el Arsenal no gane porque no le corresponde y, y que siga cumpliendo su rol de ya merito, ¿no? Siempre en cada liga está el que desciende y asciende, está el que se queda en media tabla, está el que suele ser campeón y está el ya merito. Y en el Arsenal, claramente, que todo el mundo ya le puso esa etiqueta y quieren que siga siendo ese equipo. Pero además es la manera en la que juega la que le ha generado muchos detractores, tanto gol a balón parado, juego tan físico, y cómo ha modificado también en virtud de que era el mejor haciéndolo y cómo los demás imitan, y ahora todo el mundo lo hace y el Arsenal ha dejado de ser tan dominante en lo que antes solamente ellos hacían, ¿no? Trabajar el balón parado de manera enfermiza, cargar el área, hacer cosas que ahora todo el mundo hace y la cosa se equilibra, ¿no? Y el Arsenal ya sufre contra el Brentford y contra el Brighton y contra el Wolverhampton y contra todos sus rivales que aunque tengan menos calidad, pues recurren a tácticas físicas similares. Entonces es una mezcla, haciéndome la pregunta que no tiene respuesta e invitándolos a ustedes a que compartan su respuesta, ya sea en voz alta o por escrito. ¿Qué tiene este Arsenal que lo hace tan odioso? Porque del Real Madrid pues tenemos claro que es un equipo históricamente odioso, que el Barcelona, aunque históricamente no es tan odioso, se ha ganado mucha enemistad por sus quehaceres en los últimos años, ¿no? Se ha ganado a pulso antipatía el Barcelona, más allá de que la gente del Real Madrid pues siempre va a odiar al Barcelona y la gente del Barça siempre va a odiar al Madrid, pero más allá de los aficionados a un equipo u a otro, son dos equipos, el Real Madrid históricamente antipático y el Barcelona que lleva generando una antipatía que va creciendo año con año, ¿no? Hay equipos que nacieron antipáticos. El Arsenal no es de esos. ¿Qué ha hecho tan antipático a este Arsenal para que todo el mundo esté celebrando la derrota de la Carabao Cup? Esto fue Me quiero volver chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.